Buenos días. Te pido que vayamos juntos a la presencia de Dios, a pedirle su bendición para esta enseñanza. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que tú tienes hoy algo preparado para nosotros. Te pedimos que bendigas esta enseñanza en nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es hermoso cuando vamos a la Biblia y entendemos que Dios no nos necesita, que Dios no necesita nada de nosotros y sin embargo nos ama. Nos ama tanto, nos quiere tanto y además diseñó un plan perfectamente personalizado para cada uno de nosotros, un plan perfecto. ¿Sabes? Nuestra vida, desde el punto de vista de Dios, inició el día que le abrimos la puerta del corazón. Ese día se echó a andar el reloj de Dios para nuestra vida. Todo lo que vivimos antes, todo lo que Dios permitió, aún su cuidado, sus muestras de misericordia y de amor, simplemente fueron situaciones, circunstancias que Dios permitió y que Dios usó para que pudiéramos llegar a ese punto, a ese lugar en el que le dijéramos, Dios, entra a mi corazón. En ese momento es cuando nosotros, dice la Biblia, aceptamos al Señor Jesús. Lo recibimos en nuestra vida. Es cuando entramos a ese especial grupo de Dios que dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A ellos les puedo llamar hijos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? En esencia, lo que hizo fue hacernos partícipes de lo que Él ganó en la cruz a favor del hombre. Paz con Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que antes de poder venir a Cristo, antes de aceptarlo en el corazón, Dios dice que estábamos en pleito. No Dios con nosotros, sino nosotros en contra de Dios, ignorándolo, desatendiéndonos completamente de su voluntad, de sus deseos, de su plan para nuestra vida. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue reconciliarnos con Dios. ¿Y sabes qué logró en ese momento? Darnos paz. Pero una paz muy especial, paz con Dios. Dice el pasaje, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz que solo viene cuando nos acercamos a Cristo y cuando voluntariamente le decimos, Dios, yo quiero que tú dirijas mi vida. Cuando hacemos esto, estamos reconociendo que Él conduce mejor que nosotros, que Él puede llevar nuestra vida mucho mejor que lo que nosotros la llevamos hasta ese día, ¿sí? Y lo que Dios nos empieza a enseñar a partir de esa decisión es que la vida que vivíamos sin Cristo fue la consecuencia, fue la que motivó, la que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Lo que fue crucificado en la cruz del Calvario fue tu vida y mi vida antes de venir a Cristo. Todos sabemos que Jesús en Getsemaní aceptó beber una copa. Esa copa era tu maldad, mi maldad, toda nuestra estructura equivocada que Jesús decidió beber y morir por ella en la cruz. A Dios no le importa qué bien nos ha ido o qué mal nos ha ido. A Dios lo que le importa es transformar esa vida que nosotros teníamos sin Cristo y llevarla a la vida que Él ha planeado en Cristo. Porque Dios murió para que nosotros pudiéramos recibir una nueva vida. Es muy importante cuando meditamos en el pago del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hay que meditar en que es un pago que hizo por mí en lo personal, por ti en lo personal. Cuando pensamos, es que Jesús murió por todos los hombres. Eso como que diluye nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, a Jesús lo mataron todos los hombres, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Pero cuando entendemos que Jesús murió por mí, realmente entendemos que en la cruz hay una relación personal, estrecha, directa con cada uno de nosotros. Yo
Yo fui el que llevó a Jesús a la cruz, murió por mí. Y lo que Dios quiere es que vivamos constantemente con esa convicción, con ese deseo de que la vida que Jesús mató en la cruz, mi antigua vida, ahí se quede. ¿Qué nos va a llevar a entender esto? Nos va a llevar a entender que lo que nosotros somos en esencia, naturalmente, de eso Dios no puede usar nada. ¿Quieres ser usado por Dios? Lo que Dios quiere es usar la nueva vida que Él ha puesto en ti. El día que tú aceptas a Jesús, lo que estás aceptando es que la persona que fuiste murió en la cruz. Y la persona que hoy vive es la que Él te dio, la que recibiste de arriba, la que recibiste del Padre. Así es como Dios ve al creyente. Lo ve muerto a la antigua vida, vivo a la nueva. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos constantemente en ese testimonio, en esa seguridad de que lo que hoy estamos viviendo, lo estamos viviendo en la nueva vida que Dios nos dio. Pero para que esto se pueda hacer una constante en nuestra vida, todo el tiempo tenemos que estar aceptando o permitiendo que nuestra antigua vida quede fuera. Aceptar el fin de la anterior para poder vivir en lo nuevo, en lo que hoy Dios nos da, ¿sí? Una persona cuando se convierte sencillamente está aceptando esto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y ahora vivo en la nueva vida. ¿Por qué? Porque decidí que la anterior terminara. Él me dio una nueva y en ese momento, cuando Dios nos la dio, no teníamos ni idea de lo que esta decisión significaba, de lo que esta vida nueva, completa, perfecta que Dios nos dio, significaba para nosotros. Los discípulos tampoco entendían esto profundamente. El Señor Jesús les fue enseñando, les fue así compartiendo. Es más, les dijo, lo que yo hago ustedes no lo entienden ahora, pero lo van a ir entendiendo mejor. Y así como ellos fueron entendiendo mejor, hoy tú y yo vamos a poder comprender un poco más, a través del ejemplo del apóstol Pedro, cómo Dios nos recuerda, yo voy delante de ti. Y en ese trayecto que voy delante de ti, estoy trabajando en tu vida. Todos los que hemos aceptado a Cristo, si tú ya le abriste la puerta de tu corazón a Jesús, Dios entró a tu vida, te dio una nueva esencia, te dio naturaleza, la naturaleza de Dios. Pero en esa nueva vida tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. Estamos creciendo y en ninguno de nosotros Dios ha terminado. Qué hermoso es que tú y yo podamos entender y recordar esto. Dios no ha terminado conmigo. Oye, qué maravilla. Qué maravilla que Dios no me va a dejar así. Él sigue trabajando en mí. Cada vez que Dios nos presenta una enseñanza, tiene un objetivo, que sigamos creciendo. Cada vez que Dios nos presenta un aspecto doctrinal donde tú entiendes, esto es lo que significa, Dios quiere que crezcamos. En cada enseñanza, en cada concepto que tú vas viendo en la Biblia práctico, Dios está esperando que tú y yo decidamos avanzar, crecer, progresar. Todos los días estamos decidiendo, porque todos los días nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos decidiendo cuánto queremos crecer, cuánto queremos avanzar. Porque en cada aspecto que Dios nos presenta, si tú dices, Dios, yo quiero eso para mí, entonces lo vas a llevar al terreno de la práctica. Le vas a permitir a Dios que Él haga eso en tu vida. Y lo triste es que muchas veces Dios nos lleva a la enseñanza, nos lleva al principio, nos da la oportunidad de recibir, la oportunidad de crecer. A veces eso significa la oportunidad de enfrentar algo que está mal en nuestra vida. Y cuando lo escuchamos, si obedecemos, crecemos. Si no obedecemos, lo recibimos nada más como un aspecto teórico. Y el reto más importante en nuestra vida como creyentes es avanzar, pasar la línea del aspecto teórico al aspecto práctico. Porque en nuestra vida lo que realmente Dios quiere hacer es transformarla todo el tiempo. Todo el tiempo.
Fíjate lo que dice Mateo 23, 2 y 3. Estas palabras Jesús se las dirige a los discípulos. Y fíjense lo que les dice. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús de manera bien sencilla le dice a los discípulos, en lo que los escribas y fariseos enseñan, hay sabiduría. Escuchan y hagan lo que les están enseñando, pero no vivan como ellos. Porque nada más dicen, pero no hacen. Aquí Dios quiere guardarnos, quiere prevenirnos del enorme peligro de saber las cosas y no hacerlas. El plan de Dios para nuestra vida es que poco a poco su palabra, su plan, su proyecto se vaya permeando en cada área, en cada aspecto de nuestra vida, de tal manera que lo que Dios es y lo que Dios hace vaya siendo parte de nuestro ser. Que nos vayamos ajustando, que nos vayamos pareciendo más al Señor Jesús y que, como dice la Biblia, nuestra vida vaya siendo empalmada, vaya siendo acoplada de una manera cada vez más estrecha con la vida de Jesús. Que sean realmente así, una encima de la otra. Que viendo como cuando ves a una persona parada atrás de otra y que dices, oye, no te veo. Y así lo que Dios quisiera es que no se viera nuestra vida, que lo que se viera sea la vida de Jesús, su amor, su misericordia, su pasión por las almas, que eso sea lo que se vea en nuestra vida. Si yo atiendo y sigo lo que Dios me enseña, ese objetivo de Dios se va a lograr en mi vida. Pero si yo no atiendo, o atiendo pero no obedezco, entonces eso no va a poder ser una realidad. Podré tener el conocimiento, pero no podré tener la vida a la cual Dios me invita, en la que me invita a caminar. ¿Sabes cuál es el más grande obstáculo para poder caminar en la vida que Dios todos los días así nos abre delante de nosotros? Nuestro orgullo. Nuestro orgullo. El orgullo es la manifestación más equivocada de la vida que Dios mató en la cruz, en el Calvario. El orgullo es nuestro peor enemigo, el peor enemigo de nuestra felicidad. Y todos los hombres, en mayor o en menor medida, tenemos problemas por el orgullo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Trabajar en nuestra vida para que nuestro orgullo sea así podado, sea trabajado, sea cortado y que se mantenga a raya. En la última cena, los discípulos recibieron enormes enseñanzas, una visión enorme de lo que venía adelante por parte del Señor Jesús. Los discípulos escucharon de boca del Señor Jesús la importancia y la necesidad de mantenerse confiando en Él, creyendo en Él. La importancia de vivir para Dios. Y les fue así revelando detalles preciosos, extraordinarios, sobre las promesas y sobre las recompensas eternas del proyecto al que Dios los había invitado simplemente por haber decidido creer en Cristo y seguirlo. Y los discípulos, como nosotros, cuando empezamos a escuchar todas las promesas, todo el proyecto, todo el plan, ¿sabes qué hubo? Hubo bravos, hubo aplausos. Pero al igual que con nosotros, tenía que llegar el momento de pasarlo a la práctica, el momento de la prueba. Después de todas estas enseñanzas, el Señor Jesús salió con ellos y fueron al Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Y Jesús ahí les dice unas palabras que ellos no estaban preparados para escuchar. Jesús ahí le dice a los discípulos, todos ustedes me van a abandonar. Todos se van a caer. Todos se van a tropezar y después se van a levantar, pero se van a levantar para salir corriendo. En ese momento, Pedro toma la palabra
Y le dice a Jesús, a ver Jesús, cuando dices esto, todos somos, ¿me incluye también a mí? Porque Señor Jesús, perdóname, pero yo no te voy a dejar. Perdóname, pero yo no soy como los demás, yo no te voy a abandonar. Aunque, Pedro dice esto, aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a dejar. Jesús les vuelve a insistir, todos ustedes se avergonzarán de mí. Y Pedro vuelve a insistir, no Señor, si me es necesario morir contigo, moriré contigo. ¿Qué entendemos aquí? Que Dios en su plan, en su entendimiento por anticipado, Él sabe todas las cosas, sabe lo que nos estorba, sabe lo que vamos a enfrentar, sabe nuestras reacciones de antemano. Él le dijo a los discípulos, van a caerse, pero yo los voy a levantar. El orgullo de Pedro no estaba preparado para recibir esta advertencia, estas palabras de precaución, y no dejó hablar a Jesús. Bueno, sí lo dejó hablar, pero no le hizo caso. ¿Qué vemos más adelante? Que Pedro finalmente tuvo que enfrentar la realidad de que su orgullo realmente lo llevó al lugar que el Señor Jesús le había dicho que iba a llegar. Pero llegó más golpeado, llegó más estropeado, que si le hubiera dicho al Señor Jesús, fortaléceme en ese momento. Dame la fuerza, dame la gracia, dame la capacidad para poder resistir en el día malo. Pero ahí entendemos el verdadero problema que enfrentamos los seres humanos, que no aceptamos nuestra debilidad. Fíjate, aquí es Dios, Jesús, el que le está diciendo a los discípulos, ustedes van a caer. No, Señor, ¿cómo? No sabes con quién estás hablando. O sea, no aceptamos nuestra debilidad. Si no aceptamos nuestra debilidad, entonces, ¿cómo vamos a aceptar nuestra necesidad de que Dios fortalezca nuestra debilidad? El primer paso para que yo pueda recibir algo de Dios es reconocer lo necesito. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda cómo nos convertimos. ¿Sabes por qué nos convertimos? Porque dimos un paso definido a reconocer, necesito de Dios. La conversión es el primer acto definido de reconocimiento que en nuestro orgullo no podíamos. Que en nuestra autosuficiencia éramos totalmente incompetentes. Y entonces reconocimos, necesito de Dios. Pero a veces pensamos que con ese reconocimiento inicial ya lo hicimos y que de ahí para adelante todo va a ser fácil. Y Dios nos recuerda que el orgullo tiene muchas manifestaciones. El orgullo nos va a intentar estorbar, nos va a intentar separar, nos va a intentar decirle a Dios, como le dijo Pedro a Jesús, no Señor, estás equivocado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Trabajar en nuestra vida, para que cuando Dios nos diga, oye, aguas con esto, realmente entendamos, Dios me está diciendo mi peligro, me está señalando mi debilidad, me está mostrando lo que tengo que cuidar si no quiero caer, si no quiero tropezar. Uno de los grandes problemas es no escuchar, no atender a la palabra de Dios. Cuando escuchamos, podemos evitarnos serios problemas en nuestra vida. Jesús dice, yo quiero evitarte la caída, yo quiero evitarte la vergüenza, yo quiero evitarte el coscorrón que te vas a llevar. Pero si no escuchamos, no podemos salir adelante. Lo que yo tengo que hacer es entender que hay una responsabilidad personal que no depende de nadie más. O sea, no depende de lo que hace el otro, no depende de que el otro sí siga a Dios, no dependa de que el otro esté sinceramente buscando a Cristo, es ¿qué estoy haciendo yo? Cuando entiendo que mi responsabilidad delante de Dios es personal, entonces empezamos a ver cuántas cosas realmente nos estorbaron
para seguir a Dios de una manera más fluida, más definida, más ágil. Pablo entendió esto. Pablo un día entendió y nos comparte en la Escritura que las cosas que él pensaba que eran útiles eran una verdadera pérdida. Fíjate lo que dice Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió que las cosas que le hacían poner su confianza en sí mismo fueron una pérdida de tiempo, una pérdida de oportunidades. Pero Pablo pudo llegar a este momento, a compartir esto, después de muchos años del trabajo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque nos toma tiempo ir aprendiendo, ir entendiendo que tenemos que desechar esas cosas que nos estorban, en las cuales confiamos, de las cuales nos aferramos, y poner nuestra confianza solamente en Dios y depender solo de Él. Cuando decimos, por ejemplo, voy a orar porque no me queda otra cosa que hacer, Dios dice, bueno, ¿y por qué no empezaste por ahí? ¿Por qué no empezamos por orar, por depender de Dios? Y que no sea nuestro último recurso, sino nuestro verdadero recurso. Fíjate, el orgullo, esta cara de muchas manifestaciones, una de las más comunes es que nos lleva a pensar, como lo hizo con Pedro, nos lleva a pensar que nosotros somos diferentes. Y no somos diferentes a nadie. Tenemos diferentes manifestaciones, pero el orgullo humano finalmente es el mismo. Así que tú y yo no somos mejores que nadie, pero nos enseñaron que éramos mejores. Nos enseñaron que teníamos que ganarle al otro. Y siempre, aún en nuestros juegos, esto que llamamos aún en los juegos de niños, se les enseña a ganar, competir, demostrar que eres superior, que eres más ágil, que eres más rápido, que eres más fuerte, que eres más orgulloso. Te invito a pensar por un momento, ¿qué diferente sería nuestra vida si en lugar de competir, si en lugar de luchar por el mejor lugar, por el mejor prestigio, por la mejor posición, viéramos al prójimo, al hermano, al amigo, como Dios dice, ámalo como a ti mismo? Cayó, levántalo. Va delante de ti, no tengas envidia. Mejor ponte a pensar qué hizo para ir adelante. Imítalo. Y nuestra vida sería completamente diferente. Disfrutarías más a tus amigos, disfrutarías a tu pareja, disfrutarías a tus hijos, disfrutarías cada relación con la que Dios te ha bendecido. Pero, ¿cómo podemos disfrutar esas relaciones si no sacamos de nuestra mente esa idea de la competencia? Soy mejor, soy esto, soy lo otro. Pensando así, nunca seremos felices. Nunca podremos aceptar y apropiar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ponernos en el lugar del semejante, disfrutarlo y amarlo como a nosotros mismos. En ninguna de nuestras relaciones será tarde nunca para empezar a hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Ponlo en práctica con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, con tus amigos, y vas a ver qué diferente es la vida si tú entiendes este principio. Es más, tú puedes decir, es que mi esposo no es creyente, mi esposa no es creyente, no importa. Si tú sigues los principios de la palabra de Dios, Dios va a bendecir tu obediencia, va a bendecir tu disposición a escuchar la palabra de Dios y llevarla al terreno de la práctica. Pedro no escuchó. No era mejor que nadie, y ante la advertencia del Señor Jesús, él cerró sus oídos. Es más, Pedro
Estaba tan comprometido con su orgullo que él pensó, ¿yo puedo rescatar al Señor Jesús? Acuérdate ahí en Getsemaní, cuando llega la turba a prender al Señor Jesús, ¿qué hace Pedro? ¿Saca la espada? Era medio malito con el manejo de la espada, ¿no? Le da un espadazo a Malco, no le atinó, apenas le alcanzó a volar la oreja. El Señor Jesús se la restauró. Pero imagínate que Pedro hubiera matado a Malco. ¿Se acabó el ministerio de Pedro? Juzgado por los romanos como homicida, y se acabó el proyecto extraordinario que Dios tenía para Pedro, como extraordinario es el proyecto que tiene para ti y para mí. Y cómo nuestro orgullo nos puede de repente hacerlo perder por completo. Te comparto esto para que no tomemos nunca demos por sentado que el orgullo es algo inofensivo. Eso no es cierto. Nunca subestimes al orgullo en nuestra vida. A veces es triste ver, por ejemplo, a los creyentes enfrentando conflictos personales así en varios de sus frentes. Conflictos en el trabajo, conflictos en lo familiar, conflictos con los amigos, conflictos en la iglesia. Pero eso sí, tengo que llegar a tiempo a mi estudio. Puntualito para tomar mi estudio de la palabra de Dios. Y se nos ha olvidado que el Evangelio no es estudiar, no es recibo estudios y doy estudios, sino es permitirle a Cristo trabajar en nuestra vida. ¿Y qué quiere hacer Cristo en nuestra vida? Limpiarnos de las cosas que nos afectan, de las cosas que nos estorban. Y cuando Dios dice, oye, Arturo, ¿necesitas limpieza? ¿Necesitas un recorte? ¿Sabes qué es lo que más continuamente Dios tiene que recortar en mi vida? El orgullo. Estaba meditando en esto y estaba pensando que el orgullo es como las uñas. Todo el tiempo están creciendo. Tú las pudiste haber dejado en un momento así, bien cortaditas, bien limaditas, en la forma más cómoda para ti, para manejar tus manos, para utilizar tus manos. Y de repente el orgullo, como las uñas, ya creció. ¿Y no te das cuenta? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que alguien sale rasguñado. Hasta que te das cuenta, me estorba, me afecta, me interfiere. Así es el orgullo. El orgullo no nos deja seguir adelante. Y esto es un asunto de un reconocimiento que necesitamos una limpieza constante por parte del Señor Jesús. No se trata de decir un día, hoy sí me voy a entregar. Hoy, Dios, dame la fuerza para seguirte así con todas mis ganas, con toda mi voluntad. Pero Dios, también que el otro mejore, que el otro haga su parte. Ten cuidado. Si estás esperando que el otro cambie, que la otra persona haga su parte, para que entonces tú puedas llevarte mejor con él, Dios dice, así no son las cosas. Dios nos dejó estas lecciones para que entendamos que el orgullo es nuestro enemigo, así, el enemigo más grande y más próximo que tenemos, porque está dentro de nosotros. El más grande obstáculo ante nuestra necesidad de escuchar la palabra de Dios. Recuerda a Pedro. Quien estaba hablando era Jesús. El orgullo le impidió escuchar a Jesús. ¿Tú crees que con nosotros es diferente? Dios nos habla sobre nuestra necesidad, sobre lo que tenemos que enfrentar, sobre lo que tenemos que avanzar. También nos apapacha. Qué hermoso es Dios cuando nos dice, estás haciendo esto muy bien, sigue adelante. Pero hay algo que arreglar. Y Dios es así, siempre es así. Nos trata de una manera tan cuidadosa, tan amorosa. Pero cuando Dios nos dice, ten cuidado con esto, por favor escúchalo. El diablo se divierte viendo así a los creyentes, luchando por demostrar quién tiene la razón. Ya me imagino al diablo así en esa escena de Jesús, los discípulos, Pedro,
carcajeándose. Oye, Jesús le está diciendo, Pedro, el diablo te ha pedido para darte una zarandeada. Y Pedro, no, Señor, yo. ¿Te enseño mis credenciales? ¿El más espiritual? Yo fui el que dije, Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Y el diablo riéndose así, no podía aguantarse la risa, las carcajadas de ver el orgullo impidiéndole a Pedro escuchar a Dios. Pedro cometió un error, pero Dios nos lo deja en la Biblia para que no cometamos los mismos errores. Pedro cometió el error de tomar su vida en sus manos, de pensar que en su capacidad, que en su fuerza, que en su entrega, él podía seguir al Señor y hasta dar su vida por él, no escuchando las advertencias del Señor. Gracias a Dios, Pedro atravesó esa noche, con caída y todo, pero Dios tenía un plan. Fíjate, Mateo 26, 31 y 32. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. O sea, Jesús, clarito, al punto, esto va a pasar. Van a caer. Pero fíjate lo que dice después. Pero después de que yo resucite, cuando me haya levantado de los muertos, cuando haya dado evidencia total de que el pecado no tiene poder sobre mí ni la muerte, y que me voy a levantar para que ustedes puedan vivir en esa nueva vida, les dice, iré delante de ustedes a Galilea. Esas palabras son así el énfasis de esta enseñanza. Dios va delante de nosotros. Dios va delante de ti. Dios sabe qué necesitas. ¿Y sabes qué necesitamos? Necesitamos crecer. Dios nos avisa de los peligros. Nos puede decir hasta de antemano qué va a pasar. Nos va a decir, como le dijo a Pedro y a los discípulos, se pueden caer. Pero nos habla de que Él siempre está adelante para sacarnos adelante. Y va delante de nosotros porque quiere terminar lo que empezó en nosotros. Dice en el Nuevo Testamento que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Lo que Dios quiere hacer es recordarnos del peligro constante, del peligro inminente con el que nos codeamos todos los días. Ahí nos vamos codeando con el orgullo que nos está invitando a hacernos pensar que somos dueños de nuestra vida, que podemos tomar nuestras decisiones y que nos autoriza a hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras ideas. Como decimos, como quieres. ¿Qué haces? Pues lo que quiero. Y eso nos conduce inevitablemente al único lugar donde el creyente llega cuando no escucha a Dios. En el caso de Pedro, en esta historia, nos conduce al patio de Caifás. En este patio, en este lugar, se encuentran los creyentes que tomaron sus decisiones, que desatendieron la voz de Dios y que entonces, inevitablemente, llegan al punto donde se conducen, se comportan como si no conocieran a Dios. Mateo 26, 69 y 70 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, «No sé de qué estás hablando». ¿Te das cuenta? Cuando le dijeron, ¿tú estabas con Jesús? Él dijo, no, a mí no me involucren. Lo tremendo de esto es que si no conocía a Jesús, si no se identificaba con Él, entonces no estaba comprometido con Él.
No estaba comprometido a vivir para Él. No estaba comprometido a dar testimonio de que era su Señor y su Salvador. Y por eso vemos que Pedro tuvo que empezar a comportarse, a hablar como quien no conoce a Dios. La enseñanza para nosotros es que ahí es a donde nos lleva el orgullo cuando decidimos cerrar los oídos. Así que le ponemos la activación o, ¿cómo se dice? La cancelación de ruido activa. Y así cancelamos el escuchar la palabra de Dios. Nos lleva al punto donde pensamos que podemos vivir como si no conociera a Cristo. Hacer lo que hacen como si no conociéramos a Cristo. En otras palabras, a manejar nuestra vida o a dirigir nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Qué hermoso es que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. ¿No te da gusto? Tú puedes haber tomado malas decisiones, puedes haber tomado la decisión equivocada de cerrar tus oídos a la palabra de Dios, pero Dios, como lo hizo con Pedro, te va a buscar, te va a enfrentar y te va a dar la nueva oportunidad de que adelante lo encuentres y le permitas limpiar tu vida. El Señor Jesús les había dicho, iré delante de vosotros a Galilea. Hay una cita adelante para todos, para ti y para mí, para encontrarnos cara a cara con Jesús. ¿De qué nos habla esto? De que hay enseñanzas que aunque tardemos en apropiar, lecciones que tardamos en entender, cosas que tardamos en reconocer que hay que erradicar de nuestra vida, Dios dice, te veo más adelante. Te encuentro en Galilea. Allá nos ponemos a cuenta. Y los discípulos, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Tomás, todos vivieron esa experiencia. Se enfrentaron a la muerte del Señor Jesús, a ese juicio humano, a ese me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto, mátenlo, suéltenles a Barrabás. Y después de todo esto, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Sabes qué pensaron? Se acabó todo. Pensaron que ahí llegaba el fin de esa vida extraordinaria a la que habían empezado a disfrutar y habían empezado a vivir al lado del Señor Jesús. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque las caídas desalientan mucho. Porque nuestros tropiezos desacomodan muchas cosas en nuestra vida y lo que hacen es que afectan así, sacuden nuestra relación con Dios. Los discípulos pensaron, aquí se acabó todo. Pero Dios tenía otro plan. Él tenía un plan para que ellos fueran restaurados, para que ellos fueran otra vez puestos en el escenario donde pudieran vivir esas vidas extraordinarias con las que Dios los había equipado, como a ti y a mí. Unas vidas a través de las cuales Dios quiere verse, a través de las cuales Dios quiere mostrarse, a través de las cuales Dios quiere alcanzar a otros para que sean salvados. Dios utilizó aún las circunstancias duras, tristes, penosas que enfrentaron los discípulos para que fueran purificados, limpiados. Como ese fuego purificador que dice la Biblia que representa la prueba. Y en el caso concreto de Pedro, nos enseña que Dios quiere trabajar en ese orgullo, en esa suficiencia, en eso que nosotros somos y que tanto daño nos está haciendo. Porque esa noche, cuando cantó el gallo, Pedro tuvo que reconocer, la palabra de Dios se cumple. Pedro se acordó, esto es lo que dijo el Señor. ¿Y sabes qué dice el pasaje? Que él le dolió. ¿Le dolió? Le dolió mucho ver a dónde lo había llevado su orgullo por no escuchar a Dios. Pero Dios quiere algo. Dios no quiere nada más que nos duela.
sino quiere que nos mueva a enfrentar, que nos mueva a arreglar. Que cuando Dios nos dice, esto es lo que está mal en tu vida, esto es lo que te estorba, esto es lo que te impide vivir, como dice en los Salmos, corriendo en la voluntad de Dios. Dice David, en tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Lo que Dios quiere es que nuestra vida sea limpiada de las cosas que nos impiden correr. ¿Sí? Entonces Dios no quiere nada más que nos dolamos de las cosas que hicimos mal, sino que las abandonemos. El plan de Dios es llevarnos a la madurez, llevarnos a la victoria sobre nuestras debilidades. El primer paso es reconocer, las tengo. Es tiempo, hoy, de que le digas a Dios, Dios, aquí está mi vida. Yo no quiero luchar. Ya no quiero que mi orgullo me tropiece, que mi orgullo me engañe. Y quiero dejar a mi viejo hombre, al viejo yo, lo quiero dejar en la cruz. ¿Oramos? Dios, te doy gracias, porque me recuerdas que tú vas delante de mí en cada circunstancia. Te doy gracias porque hoy me hablas con claridad respecto a los peligros que yo enfrento. Y el peligro más común, más constante, más evidente, es el peligro de mi propia naturaleza, de mi orgullo. Ese que me hace pensar que soy diferente y que otros pueden fallar y alejarse de ti, pero que yo no. Y hoy tú me has recordado que ese orgullo es el que me hace llevar, que me hace llegar a ese lugar donde no nada más me alejo de ti, sino que me comporto como si no te conociera. Dios, gracias, porque hoy me pones delante y de una manera muy clara a este enemigo, a este orgullo. Te pido que me des victoria. Te pido que me des en tu gracia y en tu fuerza la victoria sobre lo que yo soy, para poder vivir en lo que tú me has dado. Esa nueva vida, esa nueva criatura que puede tener éxito dado por ti en las cosas a las que tú nos has invitado, a las cosas de la nueva vida. Te damos muchas gracias. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a acompañar a los discípulos a esa reunión anunciada por Jesús. Los veo adelante en Galilea. Dios quiere y Dios quiera que ese adelante para nosotros sea como lo fue para ellos. Un tiempo de afirmarlos, de confirmarlos en un proyecto eterno y en un propósito inmutable de Dios para sus vidas. Yo tengo un plan para ti. Que Dios te bendiga.